Una forma de expresar la concentración es a través de las composiciones porcentuales, donde veremos por cientos, ya sea de masa sobre masa, masa sobre volumen o volumen sobre volumen. En la descripción del video están los tiempos donde está cada sección que conforma esta presentación. Recordemos que después de haber estudiado molaridad, molaridad y normalidad, nos quedan pendientes todavía composición porcentual y partes por millón, partes por billón y fracción molar. Recordemos que la concentración es la cantidad de soluto que va a estar disuelta en una cantidad, ya sea de disolvente o de disolución. Una disolución es una mezcla homogénea, es decir, una mezcla uniforme, donde el soluto es la parte que está en menor proporción de esta mezcla, de esta disolución de manera general, y este soluto es el que se va a estar disolviendo, se va a estar combinando en la disolución. ¿Con quién se está combinando? Con el disolvente, que es el que está en una mayor proporción en esta disolución. Entonces el disolvente es esta sustancia en donde se está diluyendo el soluto. Nuevamente, al combinar soluto y disolvente, formo una mezcla homogénea uniforme que tiene el nombre de disolución. Para ejemplificarlo, podemos recordar las acuarelas y el agua. Las acuarelas vendrían siendo mi soluto y el agua mi disolvente. Cuando yo aplico el agua a las acuarelas, obtengo una pintura que viene siendo la disolución, la cual puedo aplicar en una superficie. Entonces el soluto acuarelas, el disolvente agua, la disolución, la combinación de las acuarelas con el agua. Vamos a tener que repasar nuevamente masa y volumen, ya que los vamos a estar usando mucho en esta presentación. La masa, recordemos que es la cantidad de materia de un objeto y lo podemos representar por kilogramos, gramos o libras u otras unidades de medida de masa. El volumen es el espacio que va a ocupar un objeto y podemos encontrar unidades como litros, mililitros o metros cúbicos. Y ahora sí, ¿qué es el porcentaje? Las partes por 100, lo cual quiere decir que si yo tengo 1 entre 100, que estoy dando a entender que tengo una parte de 100 partes. Por eso es que lo veo como una fracción, 1 entre 100. O con el símbolo del porcentaje sería 1 por 100, donde estoy diciendo 100, dando otra vez a entender que hay 100 partes. Si yo dijera 77%, lo que quiero decir es que tengo 77 partes de 100 y lo puedo expresar como fracción 77 entre 100 o como 77%. Primero tendremos el porcentaje en masa, que sería porcentaje masa sobre masa. ¿Qué voy a tener en la ecuación? Masa del soluto arriba dividido entre la masa de la disolución, y todo esto lo voy a multiplicar por 100. En los porcentajes van a observar que se multiplica por 100. La masa de la disolución, hay que hacer esta aclaración, es la suma de la masa del soluto y de la masa del disolvente, ya que la unión de soluto y disolvente forma disolución. Por lo tanto, la masa del soluto más la masa del disolvente me da como producto la masa de la disolución. Esto lo puedo incluir en la ecuación que estaba anteriormente y tendría ahora masa del soluto dividido entre la masa del soluto más la masa del disolvente, y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces el porcentaje masa sobre masa lo puedo obtener al dividir masa del soluto entre la masa de la disolución, multiplicarlo por 100, o la masa del soluto dividida entre la masa del soluto más la masa del disolvente. Toda esta división la multiplico por 100 y estas serían dos de las ecuaciones que podría estar utilizando. Apliquémoslas en algunos ejemplos. Si me piden el porcentaje en masa, o también le dicen el porcentaje en peso, de una disolución donde la disolución pesa 150 gramos y tengo un soluto de 98.3 gramos, entonces
tengo la masa del soluto, 98.3 gramos, la masa de la disolución, 150 gramos, aplico la ecuación siguiente, donde masa del soluto se divide en masa de la disolución, multiplico por 100 y al sustituir los valores entonces tendría 98.3 gramos, que es el soluto, dividido entre 150 gramos, que es el de la disolución. Multiplico por 100 el resultado de la división y obtendría 65.53%. ¿Qué me quiere expresar este porcentaje? Que tengo 65.53 gramos, en este caso de cloruro de sodio, en 100 gramos de disolución. Si en un problema me dan las masas del soluto y del disolvente, donde 47 gramos de agua sería el disolvente porque está en mayor proporción y 3.5 gramos sería el soluto en este problema porque es que está en menor proporción, ahora uso la ecuación donde yo ponía de manera más explícita el soluto y el disolvente como una suma en la parte de abajo de la división. Entonces 3.5 gramos de nitrato de potasio, que es mi soluto, lo divido entre la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces sumo 3.5 gramos más 47 gramos. Es muy importante que recuerden que la suma que está abajo de la división hay que hacerla primero para obtener correcto el valor final. Después de hacer la división, multiplico por 100 y obtendría 6.93%, que quiere decir que hay 6.93 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos en 50.5 gramos de disolución. También puedo hacer porcentajes en volumen, entonces ahora que tendría volumen del soluto dividido entre volumen de la disolución, y todo esto lo multiplico por 100. Entonces el volumen de la disolución va a ser la suma del volumen del soluto más el volumen del disolvente. Aplicando esta suma, tendríamos que el volumen del soluto dividido entre el volumen del soluto más el volumen del disolvente multiplicado por 100 me da el porcentaje en volumen. Entonces en porcentaje en volumen tendríamos volumen del soluto dividido entre volumen de la disolución multiplicado por 100, o de manera análoga, de manera equivalente, volumen del soluto dividido entre volumen del soluto más volumen del disolvente. Hago la operación, multiplico por 100 y obtengo mi porcentaje volumen-volumen. Aplicado a algunos problemas, si me dicen que cuál es el porcentaje en volumen de una disolución que contiene 765 mililitros, si tengo como soluto 9.35 mililitros de acetona, tengo tanto el volumen del soluto de la acetona, 9.35 mililitros, y el volumen de la disolución, 765 mililitros. ¿Qué es lo que hago? Aplico la fórmula de volumen del soluto dividido entre el volumen de la disolución y multiplico por 100. Entonces tendría 9.5 mililitros que van a ser divididos en 765 mililitros, lo multiplico por 100 y me da 1.24%. Este 1.24% me quiere decir que tengo 1.24 mililitros de acetona en 100 mililitros de disolución. Si me dan el volumen del soluto y el volumen del disolvente, entonces procedo de la siguiente forma. En el problema dice que el volumen del soluto es de 200 mililitros, porque sé que está en menor proporción, que en este caso es etanol, y el volumen de mi disolvente vendría siendo el agua, porque está en mayor proporción, es de 567. Entonces, al sustituir volumen del soluto entre volumen del soluto más volumen del disolvente, que se va a multiplicar por 100, tendría 200 mililitros del etanol dividido entre la suma de 200 mililitros más 567 mililitros de agua. Todo esto lo multiplico por 100 y obtendría al final que el porcentaje volumen entre volumen es de 26.1%.
lo cual quiere decir que hay 26.1 mililitros de etanol en 767 mililitros de disolución. Puedo combinar la masa y el volumen para obtener un porcentaje masa sobre volumen, de tal manera que la masa del soluto se va a dividir entre el volumen de la disolución y multiplicaría por 100. En esta ocasión, entonces el porcentaje masa sobre volumen es la masa de soluto dividido simplemente entre el volumen de la disolución. Lo multiplico por 100 y esa sería para obtener porcentaje en masa sobre volumen. Un ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje masa sobre volumen de una disolución de 177 mililitros y 8.96 gramos de cloruro ferroso? Pues lo que yo tendría es la masa del soluto 8.96 gramos, la masa del disolvente 177 mililitros. Entonces, el resultado sería 5.06% y se obtendría simplemente dividiendo la masa del soluto 8.96 gramos entre el volumen de la disolución, que serían 177 mililitros, y esto sería para obtener 5.06%, lo cual sería 5.06 gramos de cloruro ferroso en 100 mililitros de disolución. ¿Cómo puedo preparar una disolución de estos tipos? Bueno, para el porcentaje masa-masa y el porcentaje masa-volumen tendría que pesar el soluto para tenerlo y añadirlo ya sea a un matraz Erlenmeyer o a unos matraces aforados. Los matraces aforados serían los adecuados al tener volúmenes porque me dan una mejor manera de precisar mis volúmenes, ya que en el aforo me marca exactamente dónde está el volumen que yo pudiera desear. Y si yo quisiera tener cloruro de hierro que voy a mezclar con agua destilada, al combinarlos obtendría mi disolución, que podría ser masa sobre masa, masa sobre volumen o volumen sobre volumen, suponiendo que voy a combinar dos disoluciones o que tendría dos líquidos. ¿Qué ventajas tienen los porcentajes? Que son fáciles de calcular, y en específico el porcentaje masa entre masa no va a depender de la temperatura, entonces nuestra concentración se va a mantener aunque varíe la temperatura. ¿Qué desventajas tiene? Que al hablar de porcentaje se puede llegar a ser ambiguo. Esto quiere decir que se puede interpretar de varias formas. Si nosotros encontráramos nada más un porcentaje, tendríamos que buscar si fue masa sobre masa, masa sobre volumen o volumen sobre volumen. Una desventaja que tiene masa sobre volumen y volumen sobre volumen es que van a depender de la temperatura. Entonces, para manejar el porcentaje en masa sobre volumen y porcentaje volumen sobre volumen, tendríamos que estar a temperatura constante. Entonces, hasta el momento sabemos que la concentración es la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad fija de disolvente o de disolución, donde vimos que la molaridad eran moles de soluto divididos entre el volumen de la disolución para obtener molaridad, que la molaridad eran moles de soluto divididos entre kilogramo de disolvente, mientras que la normalidad hablábamos de equivalentes de soluto en litros de disolución para obtenerlo. Y ahora vimos composiciones porcentuales, que son proporciones ya sea de masa sobre masa, volumen sobre volumen o masa sobre volumen, donde el porcentaje masa entre masa es masa de soluto entre masa de disolución multiplicado por 100. El porcentaje volumen sobre volumen es volumen del soluto dividido entre volumen de disolución multiplicado por 100. Mientras que el porcentaje masa entre volumen es masa de soluto dividido entre el volumen de la disolución multiplicado por 100. En el último video se hablará de partes por millón, partes por billón y
fracción molar que ya está disponible. Dejo nuevamente los videos de normalidad y de molalidad por si necesitan verificar algo. Gracias por su atención. Hasta luego.